Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Viernes 18 de noviembre. Viernes ya, día de San Román. Muchas felicidades a quienes cumplan años hoy y a quienes lleven ese nombre, Román. Los cumpleañeros de hoy: Ana Karen López, Manuel Sánchez, Marreina Arias, Javier Moreno, Luis Meneses Aguilar, Carlos Armenta Ábalos, Alejandro Valenzuela, Alejandro Rodríguez, Genaro Millanes, Eloísa Flores. Muchas felicidades, Eloísa. Javier López Álvarez, abrazo, amigo. Carlos Ernesto Velasco y Jorge Luis Piña. ¿Qué se dice de quien nació un 18 de noviembre? Eres quien sueña, planea y trabaja duro para conseguirlo. Para ti no hay grises, vas o no vas por lo que quieres. La vida te ha enseñado de forma dura que no puedes quedarte cruzado de manos esperando de forma mágica que se pinten los colores tu día. Y adelantamos la felicitación para los cumpleañeros de mañana: Sebastián Chacón, Eduardo Nava, Juan Diego Noriega. Hasta San Luis Río Colorado se va este saludo. Jesús Humberto Valenzuela, Gloria Navarro, José Obando, Moisés Adolfo Mirazo, José Luis Argüelles, abrazo, amigo. Jorge Félix Flores y Jorge Adán Moraga. Muchas felicidades y el agradecimiento para quienes hacen posible esta transmisión: Sebastián Ortiz, Juan Berrios y María Sinowi, desde allá, desde atrás del cristal. Hoy iniciamos una nueva dinámica en el programa Mexicanos Chingones para analizar problemáticas que se visualizan desde la Agenda 2030 de la ONU. Nuestros invitados de hoy tenemos invitadazos de lujo. Son el especialista en recursos humanos Ernesto Huerta Suárez, con más de 30 años de experiencia en el área y también con el expertise de estar en 5 diferentes países, o 6, ya no me acuerdo. El líder de la CTM Hermosillo, Óscar Ortiz Arballo, también con amplia experiencia en el sector, picando piedra. Él ha llegado a dirigir, capaz de que sea uno de los sucesores ahí de Javier Villarreal, ahora que dice que va a retirarse, pero quién sabe, vamos a ver. Y el abogado laborista, único doctor en Derecho Laboral de Sonora, un orgullo tenerlo aquí, Alejandro Barrientos Garza. La dinámica será que vamos a exponer el tema y cada uno de ellos va a dar su opinión, y bueno, así conforme se vaya desarrollando el programa. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? La ONU marca 17 objetivos de desarrollo sostenible en México que van desde el combate a la pobreza. Sebastián, ¿podemos poner esa lámina, por favor? Que van desde el combate a la pobreza, cero hambre, paz, justicia e instituciones sólidas, hasta la realización de alianzas para el desarrollo de estos objetivos. Según la OCDE, México es el país donde se tienen las jornadas laborales más extensas. En promedio, un colaborador trabaja 2.225 horas al año, mientras que en el vecino país de Estados Unidos trabajan 1.783, es decir, 20% menos. Es cierto, más horas trabajadas no significa mayor productividad. De acuerdo al estudio de PGI, la hora de un trabajador alemán es la mejor valuada del mundo en cuanto a productividad, seguida de Francia y Estados Unidos. México, por el contrario, es de los países con más horas trabajadas al año y con menos productividad, según mediciones de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La expectativa para el año 2050 es que los países en vías de desarrollo, que México se supone que estamos en ese nivel, logremos la convergencia económica necesaria y se puede equiparar horarios de trabajo y productividad. Como sabemos, los cambios en la Ley de Justicia Laboral, en la Ley Sindical, en los esquemas de trabajo y normativas como la NOM 035,
entre otros, ponen en el centro de las decisiones al ser humano. Sin embargo, creo que más que un jirón de timón de la sociedad en sí, estos cambios obedecen a presiones del TECMED para ingresar a esta economía global. Todos queremos un país más justo, más equitativo, queremos seguridad, queremos paz, pero ¿cómo podemos promover la paz o la seguridad dejando a niños solos porque mamá y papá tienen que trabajar? Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, la IMCO, revela que en promedio a nivel nacional, una persona que viaja en transporte público pasa 432 horas al año en el tráfico en sus traslados entre el trabajo y la casa, es decir, alrededor de 18 días. Entonces, ¿cómo le podemos pedir otra vez a un padre o a una jefa de familia que sea responsablemente amoroso con sus hijos cuando viene de trabajar 8 horas y tiene que esperar el camión 1 o 2 horas más? Por eso la pregunta de hoy: ¿cuándo debe iniciar la jornada laboral? ¿Cuando un trabajador o trabajadora cierra la puerta de su casa para irse a trabajar o cuando llega al centro de trabajo? Vamos a ir al corte y volvemos ya con la opinión de nuestros invitados de hoy. TVD Primera Plana, tu canal. Uniformes por la transformación, camiseta, chamarra, pants y calzado para nuestras niñas y niños de forma gratuita. Inversión histórica de 464 millones de pesos para más de 462,000 uniformes. Construimos así el presupuesto social más grande de la historia. Por la economía de las familias sonorenses. Gobierno que cumple. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. TVD Primera Plana, búscanos en todas las redes sociales. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones, pues empezamos con este panel con nuestro invitado líder setemista, líder sindical, Óscar Ortiz Arballo. Después le va a seguir el especialista en recursos humanos, Ernesto Huerta Suárez. Ellos se acomodaron, no fue decisión mía. Y va a concluir el abogado Alejandro Barrientos con este tema en particular. Adelante, chicos. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Irisdea. La verdad, felicidades por este tema tan especial y particular, tal vez polémico. Creo que estamos aquí representantes de las diferentes perspectivas que hay en el mundo laboral. Bueno, yéndonos al tema, sin duda nuestra consideración sindicalista o laboralista es que la jornada laboral debiera iniciar desde que el trabajador sale de su casa. Eso incluso ya está contemplado en alguna jurisprudencia con respecto a la calificación de riesgos de trabajo. Un accidente de trabajo no se considera solo dentro de las instalaciones del centro de trabajo, se considera desde que el trabajador cierra la puerta hasta que llega a su trabajo y viceversa, desde que sale de su trabajo hasta que regresa a su casa. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que nuestra legislación o la legislación global debiera cambiar y considerarse como jornada laboral a partir de que el trabajador sale de su casa. Muchas gracias. ¿Qué dice usted, Ernesto Huerta? Bueno, pues yo creo que vámonos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? Porque creo que es un tema muy, muy complejo, ¿no? No podemos pensar solamente en ese aspecto, que creo que es muy válido, ¿no?
yo creo que tenemos que pensar en los 5 factores o 5 elementos que participan en una decisión de esta naturaleza. Primero, pues el gobierno, ¿no? Porque tenemos un servicio de transporte público que creo que es muy deficiente, que impacta muy negativamente no solamente a la cuestión de las empresas, ¿no? A que lleguen a tiempo los empleados, sino que yo creo que afecta mucho también la calidad de vida de la gente, ¿no? De todos los usuarios. Entonces, por ahí tenemos un problema con el gobierno en el transporte público, que siempre ha sido un problema fundamental en Hermosillo, por ejemplo, en Sonora y en todo México. Adicionalmente a eso, la ciudad que ha ido creciendo, se ha ido saturando, se satura con situaciones de poca infraestructura vial, que eso impacta negativamente también, o sea, afecta al transporte, afecta todo el movimiento que hay en la ciudad. Eso es por el gobierno. Por el otro lado tenemos que ver a las empresas, que obviamente las empresas van a alegar un asunto de altos costos, van a hablar de un aspecto pues que les impacta negativamente el tener que desembolsar más, independientemente de que ya hay empresas que están pagando ayuda para transporte, ya existen esa jornada que estás diciendo desde la puerta de la casa y después hasta la puerta de la casa, ya existen algunas empresas aquí en Sonora, algunos sindicatos ya tienen eso negociado. Pero por el otro lado la empresa pues tiene que ir, dicen algunos, ¿por qué yo tengo que cargar con el costo adicional de esto si es un aspecto de transporte? Bueno, yo creo que tiene una ventaja para las empresas de alguna manera, que las personas lleguen puntuales y que lleguen sanos y salvos a empezar una jornada productiva. Entonces les impacta positivamente también. Ahora, muchas empresas ya tienen su servicio de transporte establecido precisamente para eso. No porque sean hermanitos de la caridad, sino que quieren que su gente llegue exactamente a la hora para que inicie la jornada laboral a tiempo y en bien. Y ahora también disminuyen los accidentes en tránsito y se hacen responsables. Creo que las empresas pudientes pudieran tener siempre un servicio de transporte de calidad. Son de más calidad, de aire acondicionado y demás, ¿no? El otro elemento vendrían siendo los sindicatos, o sea, no hay ningún sindicato que yo conozca que te vaya a decir que no quiera que se modifique esa jornada y que sea bien, y yo lo veo bien porque pues es su responsabilidad. Ya hay sindicatos que han buscado esa alternativa y les ha funcionado bien. Ahora, hay sindicatos muy abusivos que realmente se van a ir a decir quiero todo el tiempo y para todos iguales, y yo creo que sería un tema de mucho más debate, precisamente por lo polémico, y ver qué corresponde, ¿no? Porque las empresas, muchas de ellas ya están contratando gente cerca de los centros de trabajo para disminuir los costos de transporte. Bueno, eso es una opción. El otro tema serían las cámaras, instituciones externas, ¿qué están haciendo para poder ayudar al gobierno a planificar adecuadamente la ciudad? Yo no sé, a lo mejor sí existe alguna forma, ¿no? Y finalmente el trabajador, ¿no? El trabajador, si nos ponemos a ver, estamos en la cuarta revolución industrial, que se ha convertido ya por decisión, pues la cuarta revolución social. ¿Eso qué quiere decir? Buscar los beneficios para la gente, que tengan un bienestar de una manera distinta, y creo que esto entra ya dentro de eso que mencionabas de las mejores condiciones de trabajo en el mundo. O sea, no lo vamos a comparar con muchos países, pero creo que algo se tendría que estar haciendo para mejorar. Y el trabajador con mejor salud mental, con más bienestar, te va a dar más productividad. Forzosamente te va a dar más productividad. Entonces eso necesitamos verlo también. Eso sería mi opinión de los 5 factores que yo creo que deberían intervenir en un tema como este, ¿no? Muchas gracias, abogado. Bueno, ya que dijiste que soy el abogado, pues creo que podría empezar con el tema legal, pues, ¿no? ¿Qué es la jornada? La jornada, que es la pregunta, ¿forma parte o no forma parte la jornada, este tiempo de transporte? La jornada, por ley, por definición, no nada más aquí en nuestro país, es el tiempo por virtud del cual un trabajador está a disposición de un patrón, ¿no? Entonces, sobre esa base, todo el tiempo que sea fuera de la jornada habitual laboral del centro de trabajo, antes o después, que no se ocupa para desempeñar su función, pues técnicamente no caería en esa función. El estar a disposición de implica el ejercicio del don de mando, deber de obediencia, podría dar instrucciones, ya desempeñar la función contratada.
Entonces, por ese lado, el tiempo de transporte de la casa hacia el centro laboral, pues obviamente no podría estar dentro del tema de estar a disposición de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría en todo caso, de partir de esa premisa, pagando un tiempo que no está siendo retribuido. Un ejemplo, cuando vas a comprar aguacates, vas y pides 1 kilo de aguacates, ¿no? Y vale 70 pesos, ¿no? Que más o menos. ¿Cuánto vas a pagar? 70 pesos, ¿no? Ajá. ¿Por qué no pagas 80 o 90? Porque nomás estás pagando 1 kilo, porque es lo que estás comprando, es lo que te están dando. Entonces, aquí, de la jornada laboral, que es la que estaría recibiendo el patrón por el trabajo contratado, estaría pagando más, ¿no? Eso por un lado, el tema técnico. Ahora, el tema que mencionaba Oscar, que está muy interesante y claro que hay que abordarlo. La ley del Seguro Social es la que contempla el tema de los accidentes de trabajo en trayecto. Recordemos que no es la ley del trabajo, es una ley que va más allá, que busca un beneficio mayor, no laboral, sino de la salud. Tan es así que inclusive hay seguros de enfermedades fuera de lo laboral, que no son profesionales. Si te caes en tu casa o te enfermas en tu casa, está cubierta. Entonces, como esa ley es de una cobertura mayor, justamente en ese ámbito de ese seguro mayor, cubre la posibilidad de un accidente en trayecto, desde que vas de tu casa a la empresa y de regreso. Sin embargo, también hay reglas que ya ha definido la Suprema Corte de ese periodo. Por ejemplo, no es lo mismo si tú sales de tu casa y habitualmente agarras en línea recta y haces 20, 30 minutos o 1 hora a tu lugar de trabajo y de regreso, a que si un día, por ejemplo, de regreso, viernes en la tarde, pongamos, en vez de irte en línea recta y usar ese mismo tiempo, te desvías, te vas a un bar, agarras la copa, 2, 3 horas, luego te peleas con alguien y luego te accidentas. Oye, al final iba a su casa, sí, claro, pero se desvió, pues, ¿no? Y ahí ya también justamente se considera que no entra como accidente de trabajo porque hubo un cambio en ese camino, pues, ¿no? Entonces, sobre esa base, creo que es obviamente muy sano que en materia de accidentes de trabajo se tenga ese principio, pero en el tema de incluirlo como parte de la jornada laboral pagada, creo que ahí en el punto legal no estaría lo más correcto. Ahora les voy a poner un tema de lo no legal, y creo que los dos compañeros de la mesa lo han vivido varias veces, ¿no? Si yo lo he vivido, ellos más, que están dentro de las plantas. El tema de la igualdad entre los trabajadores, ¿no? O sea, le das algo más a un trabajador y luego se empiezan a comparar, ¿no? Oye, ¿por qué ellos esto? ¿Por qué yo no? Oye, ¿por qué si yo tengo más años, más tiempo? O sea, empiezan las diferencias. No todos viven en el mismo lugar. Entonces, no sería justo si Oscar vive 40 minutos más lejos, el resto 20 minutos más cerca, y yo estoy a 5 minutos de la planta, ¿no? Entonces, a mí me estarían incluyendo en la jornada 5 minutos más, que me pagarían, por supuesto, sobre esa premisa. A Ernesto 20 y a Oscar 40. Y entonces yo, como trabajador que hago lo mismo que ellos en la planta, el trabajo, que tengo el mismo puesto, el mismo salario, no va a faltar el momento que diga, oye, no es justo. ¿Por qué? Entonces me voy más lejos. O entonces dame los mismos 40 minutos que le das a Oscar para llegar más tarde. O para quedarme ahí afuera. O para hacer lo que yo quiera, pero que me lo pagues. O sea, ese tipo de detalles luego suelen generar conflictos interpersonales en las empresas, porque al final la gente se compara. Entonces, si nos salimos de lo legal y vamos a lo de hecho, incluso hasta discriminatorio pudiera resultar, ya con las leyes actuales, la norma 035 y demás, que no me dieran a mí lo mismo que le dieran a alguien que vive más lejos, ¿no? Entonces, creo que serían mis puntos de vista para considerar que no debe ser lo más legal y correcto incluirlo como parte de la jornada. ¿Quieres replicar, Oscar? Más que replicar, sí considero que tenemos que ser muy objetivos en el tema de fondo. No se trata de los servicios de transporte o no. Si quisiéramos ver ese tema, pues no es el trabajador el que contrata el transporte para que lo lleve de su casa al trabajo. Digo, en muchos de los casos donde es la empresa. Entonces, de facto estaríamos asumiendo que pues ya estás a la disposición del patrón al subirte, ¿no? Porque no es un servicio que contrataste tú.
Creo que el tema de fondo, y en eso estamos de acuerdo, en esta revolución que hay de proteger los derechos de los trabajadores, y está sucediendo en México. Estamos con un tema ahorita muy reciente, que es el tema de las vacaciones, pero también de aguinaldos y también de los horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en desventaja, y creo que hay que voltear a ver este tema, el psicosocial, no solo con los trabajadores, sino reflejado en sus familias. Gran parte del problema social que tenemos ahorita con la desintegración familiar, la drogadicción y todos los problemas que conlleva, está asociado lógicamente a la economía de los trabajadores. Las familias que antes eran sostenidas por un jefe de familia con 6, 8 o hasta 10 miembros, hoy pues no, hoy tenemos familias de 4 miembros, pero donde trabaja el papá y la mamá, y como bien decía Cirisdea, pues ¿quién cuida a los niños, a los hijos? Es una cadena que nos va llevando a una descomposición social. Creo que en ese sentido estamos obligados todos, ahora sí que desde el Estado, las empresas y los sindicatos, las organizaciones sindicales, a analizar de fondo qué vamos a hacer con este sistema. No se trata solo de producir por producir o tener mayor cantidad de producción. Tenemos que analizar qué está pasando con nuestra gente. Con la sociedad, pues al final estamos construyendo sociedad. Por eso insisto, estamos hablando de traslados de hora y media de ida, hora y media de regreso. De tal manera que diario están gastando 3 horas de su tiempo los trabajadores, multiplicándolo por semana, por mes, por año, pues estamos hablando de un montón de días que perdemos o se pierden sentados en un transporte, ¿no? Entonces, que sería peor si la empresa no pone su propio servicio, ¿verdad? Por eso mencionaba ahorita, el asunto de fondo no es el transporte o no, es que debiera de considerarse seriamente, así como está en los asuntos de salud relacionados con los accidentes de trabajo en trayecto, también que sí fuera considerada la jornada a partir de que el trabajador sale de su casa. Tiene razón Ernesto, es obvio que los sindicatos pues vamos a pugnar porque así sea, o vamos a levantar la mano y vamos a decir que sea, pero más allá de lo que el sindicato pueda decir o no, creo que nuestra obligación es fijarnos en el impacto social que tendrían pues en los trabajadores y sus familias. Ernesto, según tu experiencia en otros países o como dijiste ahorita en otros sindicatos, ¿qué beneficios trae el cambio en la jornada laboral? Bueno, mira, en principio yo quisiera decir que hay muchas formas de matar un coche, ¿no? O sea, hay muchas maneras, entonces no necesariamente tienes que enfocarte completamente a la ley. O sea, de hecho, los contratos colectivos pues están hechos precisamente entre empresas, sindicato y trabajadores para buscar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de la gente. ¿Qué pasa en el mundo? Ha ido mejorando constantemente todos estos aspectos y en México estamos, así como en el aspecto de vacaciones, así como en el aspecto de la jornada de trabajo, la duración de la jornada, los tiempos y permisos pagados para maternidad, paternidad y salas de lactancia y demás, pues son temas que nos rebasan por completamente el México. No en todas las empresas, hay empresas que están muy bien estructuradas y van dando ese avance precisamente para tener una relación social y productividad más elevada cada vez. En la medida que busquen ese equilibrio de necesidades, lo van a lograr. Hay maneras de matar un coche, ¿qué quiere decir? Que ya hay empresas que lo están haciendo. Espérame tantito, tenemos que hacer un corte y ahorita nos dices cómo matar un coche. Volvemos. TVD Primera Plana, tu canal. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional.
con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con 3 líderes en su sector: Óscar Ortiz Arballo, Ernesto Huerta Suárez y Alejandro Barrientos Garza. Bueno, estamos en el tema de la jornada laboral. ¿Cuántas horas debería de ser diarias la jornada laboral y desde cuándo debería de iniciar? Pero Ernesto Huerta nos estaba diciendo cuántas formas hay de matar un coche. Es una forma para decir que tenemos que buscar la mejor forma de participación y de colaboración interna, no negociación. Yo no uso ese término porque eso significa para mí perder, ¿no? Todos pierden. Colaboración o participación. ¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿Qué es lo mejor para el sindicato? ¿Qué es lo mejor para la gente principalmente? Y buscar, pues ahora sí que estoy de acuerdo de ver en el mundo cuáles son las mejores prácticas, pero estamos lejísimos de eso. Aquí mismo en Hermosillo, aquí mismo en Sonora, podemos ver cuáles son las mejores prácticas de las empresas y ver en dónde yo puedo acomodar y decir, ¿sabes qué? Esta forma sí la puedo hacer, esa no es demasiado costosa para mí, o esta manera lo puedo hacer para que sea deducible, ¿no? Una ayuda. Lo hace desde el mismo gobierno del estado, por ejemplo, ya tiene un servicio de esa naturaleza en donde da una ayuda y es deducible, ¿no? Entonces, obviamente los contratos se van haciendo mucho más caros. Pero entonces tienes que ver el costo-beneficio, o sea, el factor gente, el factor costo, el factor calidad o productividad, pues deben de estar equilibrados y muchas veces nos olvidamos del aspecto social de la gente por el costo. Entonces yo creo que hay que ver un poquito más allá, ¿no? Hay que ver con ojos de querer superarnos en términos generales, ¿no? Y ahí es donde vienen las diferentes formas de llegar a un acuerdo, ¿no? Para mejorar la vida de los demás. La sociedad, yo estoy de acuerdo que debe ser un enfoque hacia la sociedad primero y el país o la región en donde vivimos, no podemos olvidarnos de eso. Entonces es una condición de que todos los elementos que mencioné al principio tienen que estar entrelazados y trabajando hacia el mismo lugar, ¿no? Eso es lo que yo veo. Muchas gracias. Alejandro, ¿tienes algún comentario? Sí, yo creo, fíjate que ahí coincido con los dos, con Óscar y con Ernesto, que de entrada el problema es más de fondo, pues no, o sea, el tema no nomás es ni técnico, como dice, ni legal, ni nada, es algo más. Y voy a ponerles un ejemplo que igual lo conocemos los tres y lo hemos visto, y pasa aquí en nuestro estado, ¿no? Hay empresas donde por cuestiones de producción, de organización de tiempos, se puede acomodar o distribuir la jornada semanal en 3 o 4 días. Vamos a irnos al más corto, a 3 días, ¿no? 12 horas diarias, 36 horas a la semana. ¿Y tú qué dijeras de acuerdo a la premisa que mencionaste al principio y lo que decía Óscar? Oye, derechos humanos, derechos de los trabajadores, la empresa puede ir adelante. Yo prefiero que trabajen 3 días con todo, den productividad al 100 o 120, no paramos y se van a descansar 4 días. Conviven con sus familias, van al cine, se van a San Carlos, aunque sea de ida y vuelta. Pues la realidad es que no. La realidad es que vemos que el trabajador que conjunta 3 días de trabajo y gana lo de una semana en 3 días, busca una segunda oportunidad de trabajo el resto de la semana, ¿no? De repente están de lunes a jueves en una empresa, viernes a domingo en otra. Sale todavía peor. ¿Por qué? Porque los 7 días de la semana están en una jornada extensa de trabajo y al paso del tiempo se empiezan a dar problemas de los que ya mencionaba Óscar inclusive, que van siendo como el boomerang que regresa o la liga que se rompe. El ausentismo, porque el cuerpo se cansa. La drogadicción, porque la gente empieza a buscar maneras de cómo aguantar esas jornadas tanto tiempo. Y los accidentes, que al rato les cuesta un miembro que impide que puedan tener el mismo trabajo.
Entonces, esto es cultural, pues ¿no? Yo no sé, quizá le tocó ver algo así a Ernesto de algún otro país, pero realmente el ver que aquí algo que pueda ayudar aparentemente a beneficiar al trabajador y a su familia, se vuelve al revés. Y todavía si nos vamos a un peor escenario, resulta que hay familias donde los dos papás están en el mismo esquema. Los dos con 4 chambas, 2 y 2, ganando sí, lo de 4 operadores, por ejemplo, bien, pero sus hijos en su casa, encerrados, y no los ven, y no conviven, etcétera, etcétera, que es el problema, creo que social de fondo, que tú estás planteando, que ameritaría mayor análisis para poder llegar a una solución. Bueno, entonces creo que ese sería mi comentario, es más de fondo y tiene que ver también con la realidad de nuestro país. Adelante, Oscar. No, totalmente de acuerdo con el licenciado Barrientos. El verdadero problema es cómo durante muchos años vendimos a nuestro país y la mano de obra barata como el mayor insumo o el mayor atractivo para las empresas. Yo aquí haría énfasis en que no podemos apostarle a no compararnos con otros países. Insisto, creo que debemos de compararnos con los mejores países, con las mejores condiciones de trabajo y no apostarle a que las empresas sigan laborando aquí porque tienen trabajos o trabajadores baratos. Por el contrario, el problema inicia donde tienes que trabajar en 2 trabajos diferentes precisamente porque no te alcanza. Entonces tenemos que apostarle entre todos a la productividad, a que los trabajadores verdaderamente sean trabajadores satisfechos para que puedan producir mejor y que las empresas ganen. Pero para eso tendríamos que cambiar las políticas públicas, pues enfocadas a los derechos de los trabajadores. Y en ese rubro seguimos estando por abajo de la mayoría de los países en el mundo, en salario, en jornadas de trabajo, en vacaciones, en aguinaldo y bueno, en todos los satisfactores que el trabajador debiera de tener. Así que, de fondo otra vez, tiene que haber un cambio y una intención, y en ese sentido la verdad es que actualmente el enfoque que tiene el gobierno federal, creo que en ese sentido va bien encaminado y lo reconocemos, atacando el tema de los salarios, atacando ahora en la actualidad el tema de las vacaciones y también se menciona la jornada laboral y los aguinaldos. Creo que ese es el camino verdaderamente y que empresas y sindicatos nos pongamos de acuerdo en mecanismos para fomentar la productividad, para que el trabajador haga las cosas bien a la primera, que elimine desperdicios, que cada vez desperdicie menos y todas esas áreas de oportunidad que conocemos quienes estamos al interior de las empresas. Sabemos que cuando al trabajador le ofreces un bono bien remunerado, lógicamente que mejora los estándares. Entonces el camino es ese, es mejorar las condiciones de trabajo. Pero bueno, parte también del conflicto es las políticas federales que ahorita están generando inflación, por ejemplo, y no se le puede cargar a las empresas también todo el paquete, ¿verdad? En ese sentido, Oscar, ahorita que regresemos del corte, que nos digas, educa el sindicato, educan los departamentos de recursos humanos, educan las empresas a los trabajadores para el bien vivir. Volvemos nada más, permítanos un momento. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. Desde
desde los confines del universo llegan los invencibles de Super del Norte. Pierna de puerco sin huesos, $59.90 el kilo. Preciazos, $59.90 el kilo. Un rico pozole, unas tortas. Carne para asar selecto, $129.90 el kilo. $129.90 el kilo. Que se haga la carnita asada. Plátano, $15.90 el kilo. Para un rico licuado. Papa blanca, $29.90 el kilo. Que se le antoja cocinar. $29.90 el kilo de papa. Los mejores precios los tienen los invencibles de Super del Norte. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos en el panel sobre cuándo debe iniciar la jornada laboral. Y bueno, nos quedamos en el tema de capacitan los sindicatos porque digo, todos queremos ganar más siempre, ¿no? Pero entre más ganamos, seguimos en la misma situación si no hay educación. Porque muchas veces decimos, si gano tanto ya no voy a estar endeudada, y resulta que se endeuda uno más. Entonces yo creo, no sé si estoy en lo correcto, que la educación nos ayuda a estar bien viviendo y elevando nuestros estándares de bienestar. Pero bueno, los especialistas que nos digan, ¿educan los sindicatos? ¿Educan las empresas en ese sentido? Bueno, la opinión que yo he vertido en este sentido es que verdaderamente a veces la sociedad desconoce los entornos que se viven dentro de los centros de trabajo. Los centros de trabajo son formativos, en verdad le generan a los trabajadores buenas prácticas. Los hacen ser puntuales, los hacen ser ordenados, los educan en cuestiones de seguridad. Y sí, creo que sí cumplimos esa función. Voy a insistirlo, no es la educación como tal lo que genera la condición actual de nuestra sociedad. Son las políticas públicas que están establecidas, que nos tienen por debajo del resto de otros países que a ojos vistas son más desarrollados. Y es a consecuencia de que han cambiado las políticas públicas. Entonces, debemos de cambiar nuestras políticas públicas, debemos de mejorar los salarios, las condiciones de los trabajadores, para que a su vez se genere un círculo virtuoso, donde la madre de familia pudiera regresar al cuidado de sus hijos y el padre a ser el proveedor. O al revés. O al revés. Exacto, pero obviamente los niños o los hijos pues dentro de la familia ocupan del cuidado y de la atención de una figura. No podemos estarle apostando a un modelo donde se tengan a los hijos y luego van y se dejen en una guardería por 12 o 14 horas. No. Ya no hay de esas. No, pero bueno, ese es otro tema. No hay de esas, pero tampoco las que hay cubren toda la jornada laboral de los trabajadores. Entonces alguien los va a cuidar, pero no es su madre ni su padre. Entonces es muy complejo, pero la respuesta es, en la medida de las posibilidades, tanto sindicato como empresas sí educan y sí son formadores y sí generan buenos hábitos. Un ejemplo hablando del transporte público. El transporte que se utiliza en cualquier empresa maquiladora es por mucho mejor que cualquier servicio público que proporcione el Estado. Y a veces son los mismos dueños, ¿no? Bueno, ya vamos a generar otro panel para discutir claro que sí. ese tema. Adelante, Ernesto. Bueno, yo pienso... como dije al principio, este es un asunto de multidisciplinas y múltiples factores que deben de estar participando. También creo, yo creo que sí se está educando, sin embargo yo creo que la base fundamental de una mejor sociedad es la educación y no creo que funcione al 100%. Yo creo que faltaría muchísimo, no solamente desde el punto de vista de las leyes y lo que significan, de lo que son, muchas personas no conocen ni el contrato colectivo con el que tienen. O sea, los sindicatos dejan que desear en su manera de comunicar. Las empresas no comunican a los empleados cuánto ganan, porque no saben cuánto ganan. Ellos cuentan los centavos que le llegan a la bolsa cada semana o cada quincena o cada mes, pero no saben la repercusión que tienen las vacaciones o el aguinaldo o las demás prestaciones que tienen, porque no los educan. Entonces, para vivir bien,
que era tu pregunta, yo creo que hace falta la palabra que decía también, el equilibrio. O sea, tenemos que seguir educando todos los que formamos parte. No solamente es el gobierno, las empresas, los sindicatos, las mismas personas o padres de familia hacia el interior. Se han perdido los valores. Vivimos prácticamente con antivalores en la sociedad, ¿no? Para todo. Entonces, así no vamos a progresar nunca. Pero se requiere una participación activa de mucha gente, de muchas instituciones, de grupos para subir y crecer como sociedad, porque estamos, y luego ahora con las tecnologías, pues peor, ¿no? O sea, puede ser una gran ayuda o puede ser algo que te aleje de la realidad y de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, creo que debe ser un esfuerzo en conjunto, más que nada, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alejandro? Yo creo que ahí coincido con ellos que falta mucho, ¿no? En el tema de la educación. Inclusive, si nos vamos todavía más atrás, a una empresa, a un patrón, nadie le enseña a ser buen patrón. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de los patrones en nuestro país son medianos, pequeños y microempresarios, pues todavía menos. O sea, lo que estamos platicando ahorita del transporte público, empresas que puedan tener un transporte privado, son las más grandes y son las menos, o sea, las que tienen el poder económico. Entonces, si eso no existe en nuestro sistema cultural de educación, pues mucho menos a un jefe, a un supervisor, a un gerente, se les enseña lo que dice la escuela, la teoría, pero no se les enseña a ser buen jefe, a ser buen patrón, a ser buen supervisor. Eso lo van aprendiendo en función del lugar en el que se desempeñan. Va a ser lo mismo que mencionó ahorita Oscar, pero del lado del trabajador de confianza o representante, ¿no? Si empieza su vida laboral en una buena empresa socialmente responsable, con buenos principios, códigos de ética, código de conducta, va a aprender a ser un buen funcionario, un buen ejecutivo de parte de la empresa. Pero si empieza en una empresa que no tiene valores, que al final lo que busca es evadir el pago del seguro social de los trabajadores, pagarles menos, evadiendo el tema del salario, el impuesto, beneficios, etcétera, tiempo extra, pues obviamente así va a crecer. Esa es como va a ir aprendiendo a buscar la tranza y buscar cómo fregarse a los trabajadores. Entonces ahí creo que es donde nos falta muchísimo y evidentemente tenemos que poner cada quien nuestro grano de arena. Y pues nosotros afortunadamente creo que los tres hemos participado en temas académicos y demás para tratar de que esto se pueda dar en algún momento. Ahora, el segundo punto que me gustaría comentar es que también luego no somos empáticos. Cuando digo somos, me refiero a la empresa y trabajador, sindicato, cuando estamos en una situación, que este ejemplo que acabas de poner y lo que acaban de mencionar de los hijos que están en guarderías o instancias infantiles, es muy bueno. Les voy a contar rápido que me tocó estar en una mesa de negociación con un grupo de trabajadores, sindicato y empresa, y de repente una trabajadora se paraba mucho al baño. Iba y venía, y de repente iba y venía, y venía. A la cuarta vez, estaba junto a mí, me dijo, discúlpeme, licenciado, pero no es mala onda, no es falta de respeto, y no es que me esté yendo al baño 4 veces, es que tengo un problema. Mis hijos, justamente, desde que cerraron las estancias infantiles, están solos, los dejo solos, soy madre soltera, estoy aquí 12 horas, de lunes a jueves, y pues la única manera que encuentro es usar el teléfono para textear, llamar. Entonces ahorita una se enfermó, y etcétera, etcétera. Y de repente ese tema, cuando lo mencionó, lo empezamos a comentar en la mesa. Cuando Alex, vamos a hacer un corte, sí, y ahorita nos comentas qué estaba en la mesa, por favor. De acuerdo, ahí no se vaya, quédese, está muy interesante. TVD Primera Plana es la nueva televisión. Llegamos para informar con innovación. Programas con contenido de alto valor. Noticias reales en el momento preciso. Entrevistas exclusivas y buenos consejos. Análisis político
y de negocios. Desarrollo humano y trayectorias de éxito. Temas de salud y gran interés para ti. Cultura, entretenimiento y mucho más. Tú también, conéctate y sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando la nueva televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos en la recta final del programa, pero Alejandro Barrientos, el licenciado Alejandro Barrientos, nos está platicando un caso real que se analizó en una mesa de discusión. Adelante, licenciado. Sí, gracias. Entonces, llega la trabajadora, se pone ese tema sobre la mesa, lo empezamos a platicar y de repente la negociación que era sobre salario, beneficios, prestaciones, se les tira de afloja el enojo, bajo. Todo el mundo empezó a hablar de ese problema. ¿Por qué? Porque el 80% de la planta eran operadoras y un gran porcentaje con la misma situación. Entonces ahí generó una empatía por parte de la empresa y buscar una solución a algo que fuera más allá de la tradicional negociación colectiva y que llevara a un beneficio a las trabajadoras solteras con hijos, etcétera. Y entonces de ahí salieron un montón de ideas muy buenas y al final se capitalizó en una salida, despresurizó el tema y todo lo demás de ahí fluyó. O sea, el punto es al que iba a ser más empáticos. Bueno, o sea, en los dos lados, o sea, a ver, estamos en una situación difícil, estamos pasando por tiempos diferentes de cambios, pues vamos encontrando unas maneras distintas de robustecer las relaciones laborales, pues, ¿no? Con algo más. Tú lo dijiste bonito, pero es matar al coche de una manera diferente. Muy bien. Chicos, mensaje final para la recta, ya están. Sí, muy bien, solo por mención de los sindicatos de parte de Ernesto, en nuestro caso no es de conocimiento de los contratos, incluso ya ahorita pues todos los sindicatos están obligados bueno, las empresas, ¿no?, a dar a conocer los contratos colectivos. El problema que padecen los trabajadores ahorita en el asunto económico y social, pues, de la sociedad mexicana en general, no solo de los trabajadores, no obedece, insisto, a la educación como tal. Sí, el sistema de educación tendría que ser enfocado de otra forma, es nuestra opinión o mi opinión personal. Pero el principal problema que tenemos los trabajadores en todo México es el salario, son los ingresos y son las condiciones generales de trabajo. Tienen que modificarse, tienen que cambiarse, se tiene que reducir la jornada laboral en algún momento, no es justa, no está bien, está provocando una descomposición social. Y se tienen que mejorar los salarios, sí, gradualmente, pero se tiene que llegar a un punto donde rebasemos los niveles de pobreza, que eso los conocen todos los especialistas, todos los de recursos humanos, los abogados saben que en general hay una línea de pobreza y que tendría que ser un salario mucho mejor del mínimo que se tiene ahorita. Así que hay que atacar y llamarle las cosas por su nombre. El trabajador mexicano gana menos que en otros países y debe de ganar más, pero también es de los mejores en calidad. Entonces debe ser corresponsal, nada más, correspondido. Deben los factores de la producción equilibrarse con lo que produces, con lo que ganas, y ahorita no sucede. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, yo sigo diciendo que es un tema de muchos elementos a considerar. La palabra clave para mí también es equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, que no lo hay. La empresa busca productividad, siempre busca productividad, pero a veces hace como que paga
Y entonces si hace como que paga, yo hago como que trabajo, y entonces ya no hay ese nivel de equilibrio entre la satisfacción de necesidades de cada uno de los elementos. Pero no solamente es la gente, pues es la empresa y son los sindicatos y son los que están afuera, el gobierno. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto hacia las mismas direcciones de mejorar la sociedad en la que vivimos, y básicamente con una plataforma enorme de educación en todos los sentidos. No hablo solamente de contrato colectivo, sino hablo de educación en todos los sentidos, desde valores y principios que se han dejado, ¿no? La cuestión civil de la gente también. Entonces ahí vamos a ir prosperando como sociedad si consideramos todos los aspectos y si participamos todos los actores que deberíamos de participar, ¿no? Gracias, licenciado. Pues yo creo que como conclusión yo me quedaría con la capacitación y capacitación. Por parte del gobierno, más programas de educación y capacitación para trabajadores, líderes sindicales, empresas, en todos estos rubros, o sea, para poder entender cuál es la base y el problema de fondo y poder desarrollarlo de la mejor manera, pues, ¿no? En cada organización, sea pequeña, micro, mediana o grande, ¿no? Creo que para mí le apuesto a la capacitación y a la educación desde todas las perspectivas. Bueno, yo les quiero agradecer infinitamente que se hayan dado el tiempo para exponer sus ideas. Muchísimas gracias. Ya saben que están en mi corazón cada uno de ustedes, y de verdad qué bueno que podemos debatir estos temas, porque yo creo que es importante que la gente conozca más de esto que estamos manejando. Gracias. Y bueno, gracias también a usted que está pendiente de esas transmisiones. Por favor, continúe con nosotros. De lunes a jueves vamos a tener programas normales. Bueno, la próxima semana también. Pero bueno, fin de semana, sonría, que recuerde que siempre puede ser peor. Hasta el lunes.